Vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 28, versos 10 al 18. Génesis capítulo 28, 10 al 18, gloria al Señor. Bueno, ver caras conocidas, bueno mirar hermanos que conozco de tiempo atrás. Dios los bendiga, me da mucho gusto verles verdaderamente. Aleluya. Gracias a Dios por todo lo que Él hace. Gracias, Pastor Rosso, por la invitación, a usted y a su esposa, por sus atenciones. Gracias, iglesia, a cada líder, cada uno de los que estuvo trabajando, ensayando, desvelándose. Que Dios los bendiga al 100%. Gloria al Señor. Génesis capítulo 28, versos 10 al 18. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Diga conmigo, llegó a un cierto lugar. Y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Aleluya. Qué hermosa palabra del Señor. Jacob estaba huyendo. Jacob se sentía literalmente en ese momento, no sabía a dónde ir. Y se encuentra en cierto lugar que aparentemente él no conocía, no sabía. Cuando la Biblia dice un cierto lugar, no era porque Dios no sabía dónde Jacob llegó, sino que simplemente para Jacob no era un lugar muy importante, hasta que después de soñar se dio cuenta que era ahí donde estaba el Señor. Amigo, hermano, usted que llegó esta tarde no llegó a cualquier lugar. Llegó a la casa de Dios. Señor de los cielos, altísimo, soberano, excelso y sublime, poderoso Dios, Dios del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, Dios de poder y de autoridad, Dios de misericordia, tardo para la ira y rico en misericordia, dice la Escritura. Padre, le pido nos hable, nos dirija. Señor, por medio de su palabra, llévenos al lugar donde usted quiere que estemos. Háblenos, edifíquenos, enséñenos, ministrenos, aleluya. Y sea usted recibiendo gloria, honor, alabanza y magnificencia, porque usted y nadie más que usted se la merece. En el nombre del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios grita amén. Amén, aleluya. De un fuerte aplauso al Señor. Tome su asiento, por favor. Aleluya. El título es un poco extraño, sea paciente conmigo, después lo vamos a entender, pero el título es simplemente: alguien sostenga la escalera. Alguien sostenga la escalera. Gloria al Señor. Estudiando la vida de los patriarcas de la fe, nos damos cuenta que eran como nosotros, eran personas normales y corrientes, personas con faltas, con fallas, personas como cualquiera de nosotros. Abraham, Isaac,
Jacob. Si leemos la Escritura, la Biblia no nos oculta sus fallas, sus errores, sus pecados aún. Ellos eran personas débiles, frágiles, como cualquier ser humano. Tenían sus dilemas y también sus inseguridades. Una cosa que nunca debemos olvidar, querida iglesia, es que humanos ordinarios no detienen la obra de un Dios extraordinario. Nuestros errores humanos no afectan la perfección de Dios. Nuestras debilidades no pueden debilitar su fuerza. Nuestros dilemas no retrasan sus respuestas. Nuestras imposibilidades para Dios son simplemente oportunidades para Él darnos un milagro. Nuestros fracasos, Dios los llama testimonios. Nuestra debilidad, Él la convierte en su fuerza. Nuestras inseguridades, Él las llama esperanza. Nuestra duda, Él la convierte en fe. Y por medio de nuestras incapacidades, Dios manifiesta su gloria. Nuestro pasado, no importa de dónde vengamos, a Dios no le asusta. Nuestras fallas del ayer no le hacen amarnos menos. Nuestra ignorancia no limita su propósito en nosotros. Gloria al Señor. Cuando no sabemos qué hacer, Él se convierte en nuestra respuesta. Cuando somos débiles como una hoja llevada por el viento, su espíritu nos hace fuertes como un roble. Nosotros somos solo una página de un libro, pero Él es el autor. Él es el rompecabezas, nosotros somos esa parte perdida. Somos solo una estrofa, pero Él es la canción. Somos solo un verso, pero nuestro Dios es el poema. Aleluya. De un fuerte aplauso al Señor. Cuando Dios nos llama para hacer algo, cuando Dios necesita un nombre, nos llama a los mejores, nos llama a los únicos. Yo diría que es totalmente lo contrario. Él nos llama cuando no somos nada. Él nos llama cuando somos una cara más en la multitud. Él nos llama para alcanzar naciones, cuando nosotros ni siquiera creemos en nosotros mismos. Cuando estábamos más confundidos, Él nos llama para ser guía a los demás. Cuando estábamos ciegos aún, Él nos llama y nos hace ser luz a los ciegos. Cuando Dios decide llamar a alguien para ser su representante, cuando Dios decide llamar a un hombre que Él iba a llamar el Padre de la fe, el Padre de Israel y consecuentemente también el Padre de los creyentes. No llamó al más santo, no llamó al más puro, no llamó al más educado, llamó a un idólatra llamado Abraham. La Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pongamos atención a la frase: pero Jehová había dicho a Abraham. Algunos estudiosos creen que no fue la primera vez que Dios llamó a Abraham. La frase Jehová había dicho nos lleva a pensar, o los estudiosos creen que había un llamado anterior al llamado de Abraham, y ellos creen que el llamado anterior no fue directamente para Abraham, sino para su padre Taré. En el previo capítulo de Génesis, en el capítulo 11 leemos: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Expertos teólogos en las Escrituras aseguran que, basado en estos versos, el primer llamado de Dios no fue para Abraham, sino para su padre Taré. Aparentemente sin razón alguna, Taré saca a su familia del lugar, de la morada donde él estaba, con dirección a Canaán. Y algunos creen que Jehová Dios habló primeramente a él, para que él fuera el líder, él fuera el que tomara esa posición
pero por razones desconocidas se quedaron en Harán y ahí Taré muere. Es después de la muerte de Taré, es después de que muere el padre de Abraham, es después de que aquel que supuestamente había recibido el primer llamado, que había muerto él, es que Dios vuelve a hablar a Abraham. Hoy en día se sabe que en Harán hay tierras de riegos, pastos verdes y lugares donde se puede sembrar varias plantas comestibles, varios frutos aún, plantas de fruto. Y ahí siempre hay pastos verdes, en contraste con Canaán, una tierra árida, desértica. Y algunos creen que Taré tenía muy buenas intenciones de llegar a la tierra que Dios le había dicho que fuera, pero cuando se encuentra con buena tierra, con tierra productiva, el sueño y el llamado de Dios quedaron como segundo plano. No sabemos si esto es verdad. No podemos asegurar porque la escritura no lo aclara. Pero quiero decirle una cosa: si esto fuera cierto, para Taré, el padre de Abraham, los pastos verdes y la abundancia de agua eran más importantes que el llamado de Dios, la confianza en sus promesas, la confianza en la palabra. Y Taré murió lejos de su llamado, corto de alcanzar la promesa. Su espíritu se conformó con lo terrenal y lo previo y lo privó, de lo celestial. Cambió lo espiritual por lo carnal. El clamor del alma se ahogó por la abundancia de la prosperidad. Tenemos que entender que el plan de Dios, queridos hermanos, no muere juntamente con nosotros. El plan de Dios tampoco se daña cuando nosotros a Dios le decimos que no. El plan de Dios no se detiene cuando nosotros nos rebelamos o decidimos seguir nuestro propio camino. Tenga en mente una cosa, querido hermano que me escucha: lo que muchos rechazan, otros lo abrazan. Lo que otros no quieren, muchos anhelan. Y Dios volvió a hablar, Dios volvió a llamar, y el llamado, la palabra esta vez no cayó en saco roto. Dios le dice a Abraham: necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde vamos, Señor? A una tierra que yo te mostraré. Señor, dame un mapa. No, Abraham, necesito que aprendas a confiar en mí. Necesito que camines dependiendo de mi mano. Necesito que te esfuerces a confiar en mis promesas. Abraham, he decidido que en ti levantaré una nación poderosa. He decidido que en ti levantaré al que va a vencer al diablo. He decidido que en ti voy a levantar a los príncipes de Israel. He decidido que en ti, aleluya, traeré bendición a la tierra. Muchos vienen a la iglesia, escuchan la palabra, escuchan el llamado, pero parece que lo que el diablo les ofrece, la tierra fértil, parece que los amigos, parece que esas relaciones que no deberían de tener, parece que esas amistades les parecen más llamativas. Y Dios les está hablando, y Dios quiere decirles: quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu hogar, quiero darte un ministerio. Pero ellos, cuando ven a lo que el diablo ofrece, dicen: bueno, parece que mejor me voy a los pastos verdes. El desierto está demasiado grande, el desierto es demasiado amplio y ni siquiera sé para dónde voy. El Señor dice: si confías en mí, si confías en mi palabra, si confías en mis promesas, te va a ir bien. Nunca el diablo te va a dar mejor de lo que Dios te puede dar. Amigo querido, tú que estás metido en el pecado, en el mundo y en la maldad, te digo, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios tiene promesas que espera que se cumplan sobre tu familia, sobre tu hogar y sobre tu casa. Tenemos que entender que el plan de Dios no muere cuando nosotros le decimos que no al Señor. Lo que otros no quieren, muchos lo anhelan. Mientras unos se quejan: oh, es que la iglesia, la doctrina es muy fuerte, es que la iglesia, el pastor no nos deja hacer esto, no nos deja hacer aquello. Nadie le está deteniendo de hacer nada, pero la palabra del Señor nos enseña: santidad a Jehová. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La verdad es que no basta con escuchar. Usted muchas veces pasa
por el garaje de su casa y el hecho que usted pase por el garaje no le hace carro. ¿O sí? De repente usted dice, voy a pasar por el garaje de mi casa, y de repente aparece un motor, bum, 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 bum. No, por supuesto que no. Muchos entran a la iglesia, pero el hecho que entre no le hace cristiano. No es solo escuchar, es obedecer. No solo es decir, sí, es verdaderamente actuar en fe. No solamente es creer en las promesas de Dios, es entrar en las promesas de Dios. El Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Espérame, antes de yo ser salvo, ¿puedo ver el reino? Sí, hay muchos que vienen a la iglesia, ven el reino, pero no han entrado al reino. ¿Qué necesito para entrar al reino, Señor? Te hace falta, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ay, qué bonito cantan en esa iglesia, qué bonito alaban a Dios. Ay, cuando el pastor predica, hay algo siento acá en mi corazón. Y usted sabe del reino, experimenta el reino, siente el reino, pero no ha entrado al reino. Hasta cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, nuestros pecados son lavados y tirados a lo profundo de la mar. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, entonces el Señor nos da un pasaporte no sellado ni con la cara de Trump, ni con la cara de Biden, ni con la cara de cualquier presidente donde usted venga, sino con una sangre perfecta, el sello, y con un nombre que es sobre todo nombre. Ahí es cuando entramos en el reino de Dios. Ahí es cuando salimos de lo mediocre a lo poderoso. Ahí es cuando salimos de la derrota a la victoria. Ahí es cuando salimos de ser esclavos del diablo a ser su amenaza más grande. Querido hermano, estoy llamando a alguien a entrar al reino en esta tarde. Y se fue Abraham, dice la escritura, como Jehová le dijo. Se fue Abraham, partió Abraham, se desconectó Abraham. Abraham salió de la mediocridad, Abraham salió de la costumbre, Abraham salió para buscar algo que no se puede palpar con las manos, que no se puede mirar con los ojos físicos. Lo espiritual siempre se ve con el espíritu. Abraham sale para experimentar algo nuevo y diferente. Ya no era lo acostumbrado, ya no era lo material, ya no eran estas cosas que antes él llamaba importantes. Era una invitación del creador del universo a decirle: Abraham, hay cosas sobrenaturales que no has experimentado, hay cosas especiales que aún no has visto. Tengo un cofre de tesoros que no se ha abierto, Abraham, y te estoy invitando a mostrarte cosas, como dice la escritura, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Abraham no lo podía explicar. Era un imán que no le dejaba tranquilo. Le tocaba caminar siendo guiado por una voz, siendo guiado por un Dios que antes no había conocido. De repente le llama a caminar diferente, de repente le llama a actuar diferente, de repente le llama a dejar sus ídolos, de repente le llama a dejar su pecado. Y de la misma manera, hermano, amigo que me escuchas, Dios te está invitando a un nivel más alto. Dios te está llamando a ser santo. Dios te está llamando a ser su hijo. Dios te está llamando a entrar a lugares celestiales y a sentarte juntamente con Cristo Jesús en lugares altos. Su alma se sentía segura, su espíritu se sentía retado, su humanidad se sentía vencida. La experiencia era tan abrumadora que no podía simplemente esconderse. Se tenía que comportar de una manera diferente. Él lo tenía que compartir con otros, tenía que hablarles a los demás de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y apareció Jehová a Abraham, dice la escritura, y le da la promesa: tu descendencia daré esta tierra. Y dice la Biblia en Génesis 12, versos 7 y 8, dice:
y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. La promesa de Dios era a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Si yo fuera Abraham, le hubiera dicho: Señor, gracias por la promesa. Señor, muchísimas gracias por la bendición. Gracias por apartarme, Señor, para su servicio. Pero hay un pequeñito problema. No tengo descendencia. La promesa de Dios era para Abraham antes que viniera la descendencia. Nosotros pensamos que necesitamos tenerlo todo ya para que las promesas de Dios para nosotros ya estén listas. No, Señor, no es así. La promesa es antes de que usted aún comience a caminar con Él. Señor, no tengo hijo. Señor, no tengo descendencia. Y el Señor, yo me imagino que le contesta: Abraham, eso no es problema. Sí, Señor, sí es problema. ¿Cómo mi descendencia va a heredar este lugar si no tengo descendencia, no tengo hijo? Me imagino que el Señor le habló. Esto no está en la Biblia, esto es yo echando mi imaginación a volar. Que no quiero que digan después: ahí el pastor que nos predicó allá en Richmond dijo que estaba en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Pero me imagino mientras Abraham decía: no tengo descendencia, el Señor le contestó y le dijo: sí la tienes, Abraham. ¿Dónde que no la veo, Señor? Y imagino que el Señor le contesta: he ahí tu problema. Estás esperando ver para creer. Los caminos de la fe son diferentes. Primero se cree y después se ve. La Biblia dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Usted dice: pastor, yo creo que mi hijo es un predicador, pero ahora está en las drogas. Declare lo que ya es predicador, porque primero se cree y después se ve. Usted dirá: pastor, llegué a la iglesia y todas las promesas que siento que Dios me dio no se han cumplido. Sígalas creyendo, porque vienen en camino. Estás tratando de ver lo espiritual con los ojos naturales. Y el hombre natural, dice la Escritura, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque se deben de discernir espiritualmente. Dios, dice la Escritura, Él ve las cosas que todavía no son como si ya fuesen. Lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham: tú simplemente créeme, tú simplemente camina, tú simplemente asegúrate que te tomas de mi mano y no te sueltas. Y todo, aún las peticiones de tu corazón, esas peticiones que no me has dado, esas cosas que has querido pero que te da pena decirme porque crees que son demasiado grandes, te las voy a dar, Abraham. Aleluya. Dios dice que andamos por fe y no por vista. Así es como Dios funciona. El hombre quiere ver las cosas primero y Dios dice: tienes que caminar y creer. Todas las promesas de Dios son para nosotros, sí y amén. Pero las promesas de Dios no se activan hasta que usted y yo creemos. La palabra del Señor nos enseña después que Jacob era un rebelde. Jacob siempre trataba de arreglar las cosas a su manera. Jacob trataba de obtener la bendición sin importarle a quién engañara. Engañó a su padre, engañó a su hermano. Y al final, cuando su hermano se queda sin la bendición de su padre, decide matarle. Y la palabra del Señor nos enseña claramente que Jacob salió huyendo de su casa, cansado, agotado de su faena, agotado de las cosas, los problemas que él mismo había comenzado. De repente su pecado viene y le reclama:
y esas cosas que había hecho de repente le causan dolor, angustia. Pero llegó a un cierto lugar, era tarde, estaba agotado, tenía sueño y buscó un lugar donde recostar. Y dice la palabra del Señor, tomó una de las rocas, de las piedras que había en un paraje, en un montón de piedras, simplemente nada significativo para él, y se acostó. Pero algo sucedió cuando se recostó sobre esa roca. Comenzó a soñar. Era un sueño espiritual. Había ángeles ahí, estaba una escalera y la escalera estaba apoyada en tierra. Para Jacob fue algo sorprendente. Y quiero aclarar, aunque en nuestras Biblias, si usted ve en el título de algunas de las Biblias que tenemos, el título de esa porción bíblica es el sueño de Jacob. En realidad el sueño nunca fue de Jacob. El sueño fue el sueño de nuestro Dios. En otras palabras, Jacob, al llegar a ese lugar, se conectó con algo que Dios ya tenía para él. Jacob ni siquiera estaba buscando lo espiritual. Jacob ni siquiera estaba buscando complacer a Dios. Para Jacob, la manera que había hecho las cosas torcidas hasta este momento, pensaba que eran lo correcto, y después se va con su suegro y allá le tocó pagar las consecuencias, pero también siguió haciendo sus cosas. En otras palabras, en el momento, en la situación en la que Jacob estaba, no era él el que estaba buscando el sueño, era el soñador, era nuestro Dios el que estaba buscando a alguien que soñase. La escalera estaba apoyada en tierra y al final de la escalera tocaba el cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Y la misma promesa que se le hizo a Abraham se le da a Jacob. Algo muy interesante. Unas décadas antes, el abuelo de Jacob había levantado un altar en exactamente el mismo lugar donde Jacob llegó a descansar. Para Jacob fue simplemente cualquier otro lugar, pero Dios dice: no, ahí es donde te quiero tener. Un montón de piedras, nada significativo, nada de importancia, pero décadas antes un varón llamado Abraham había levantado un altar de piedras para Jehová de los ejércitos, y ese altar, tal vez por tanto tiempo sin alguien atenderlo, se había derribado. Ahí en ese lugar testificaba una promesa y un hombre que hizo un pacto. Ahí el cielo había besado la tierra, ahí lo sobrenatural se había manifestado. Ahí Dios había hecho un pacto con un hombre. El hombre le iba a seguir y Dios iba a activar sus promesas. Para Jacob era cualquier lugar, un lugar donde me puedo recostar, un lugar donde puedo huir por un momento. Pero Dios dice: aquí hubo una promesa. Antes de que tú llegaras a la iglesia, querido amigo, alguien ya estaba orando por ti, alguien estaba intercediendo por almas. Antes de que te invitaran, antes de que tú decidieras llegar a este servicio, ya había hermanos y hermanas levantando manos y pidiéndole al Señor: toque las almas que lleguen, Señor, toque a alguien, Señor, que alguien se conecte con su plan, que alguien decida servirle, que alguien decida cambiar su vida. ¿Sabe por qué? Porque aunque el altar se vea destrozado, aunque parezca que ahí no pasó nada, en este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Hubo una conexión de repente, hubo un sueño. Algo que no había pensado Jacob, algo se activó en él. Llegó a entender el Dios de sus padres. Tal vez hay jóvenes aquí que se crecieron pentecostales y les obligan a venir a la iglesia. Están aquí todos enojados, están aquí: ¿por qué tenemos que ir tanta iglesia? ¿Por qué en la mitad de la semana? ¿Por qué servicio de oración? ¿Por qué reuniones en la casa? ¿Por qué los domingos tenemos que venir? ¿Por qué este servicio se está alargando? ¿Y por qué este predicador loco me está regañando? Y no es el predicador loco.
yo no soy demasiado importante, no me puedo dar demasiado crédito. Es que aquí hay un sueño celestial. Es que aquí mi Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, había planeado encontrarse con usted. Había planeado darle una revelación. Había planeado que usted llorara en el altar, se arrepintiera de sus pecados y decidiera servirle de una vez por todas. Este no tiene que ver con el pastor Rosso, con mi persona. Es el Dios de los cielos, es la gloria de Dios que está besando la tierra en esta misma tarde. Jacob se levanta, Jacob se asusta. Qué terrible lugar es este. No es más que casa de Dios y puerta a los cielos. Pero igual que Jacob, muchos van a pensar, yo pensaba que era un servicio más. Yo pensaba que allí eran todos calmaditos. Híncate, levántate. Híncate, levántate. Haga. Algunos pensaron, vinieron buscando religión. Oh, la voz anda la mano. Algunos vinieron buscando otra cosa más que simplemente calme su conciencia. Pero más que calmar conciencias, Dios quiere salvar su alma. Algunos vinieron buscando simplemente otra iglesia religiosa, algo más, que no me hagan sentir demasiado mal, que no me incomode el predicador, que no me vaya a casa yo despeinado, sudado, nada de eso. Pero le voy a decir una cosa: se va a ir con los ojos rojos de llorar, se va a ir con la cara diferente de la gloria de Dios, se va con su alma limpia en esta tarde, porque la gloria de Dios está aquí, porque Dios tenía un plan para su vida, porque Dios quería salvar su alma, porque Dios está en este lugar, y donde Dios está, cosas grandes y maravillosas suceden. Algo que hizo Jacob que me impresiona bastante: después de que terminó de soñar, tomó la misma piedra donde se recostó y puso aceite sobre ella. Los sueños no son sueños, los sueños, si no estás dispuesto a sufrir pesadillas por ellos, no valen la pena. Muchos queremos ser grandes, muchos queremos llegar acá, muchos queremos ser los mejores predicadores, pero no estudiamos. Y hay sueños que nos va a tocar sudar, nos va a tocar sangrar, nos va a tocar orar, nos va a tocar ayunar, nos va a tocar hacer algo. Y fue un momento, el sueño ahí, cuando Jacob decide ponerle aceite a la piedra, está aceptando el sueño, está aceptando la voluntad de Dios, está aceptando lo que Dios tiene para él. Si tú me bendijeres, si me guardares y me hicieres llegar aquí con bien, te serviré, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos cuesta tanto diezmar? Porque usted todavía no ha puesto aceite en la roca, no ha puesto aceite en la piedra, no se ha conectado con el plan de Dios. Debe haber un momento en tu vida que el sueño debe de costarte algo. La palabra del Señor dice que se fue Jacob y siguió actuando de la misma manera, un toquecito pero en un cambio completo. Es muy interesante, yo no soy teólogo, no soy muy profundo, pero quiero decirle algo. Me encontré con algo en la palabra del Señor acerca del templo que hizo Salomón. Salomón hizo el templo, y a un lado del templo hizo un lugar de reposo, de descanso, o para que los sacerdotes guardaran cosas. Era el lugar de descanso de los sacerdotes. Y ese lugar de descanso, a un lado del templo, a un lado del santuario, tenía 3 pisos. ¿Cómo le llaman? 3 niveles, gracias, es la palabra más correcta, 3 niveles. Los 3 niveles que había donde los sacerdotes descansaban, donde los sacerdotes se preparaban para el servicio del Señor, los 3 niveles tenían una escalera que conectaba, pero la escalera era en forma de caracol. El primer nivel era de 5 codos de ancho, los cuartos. El segundo nivel era de 6 codos de ancho. El tercer nivel era de 7 codos de ancho. Y yo sé lo que algunos están pensando: ¿y en qué me ayuda eso? ¿Y a mí qué me interesa eso?
Lo mismo pensé yo. Pero el Espíritu Santo comenzó. Cuando usted llega al Señor, lo primero que lo trae a la iglesia, o lo primero que usted experimenta cuando se convierte, es la gracia. El número 5 representa la gracia. Es nuestra base, nuestro comienzo. Es cuando ahí comenzamos en las cosas de Dios. Cuando comenzamos a servirle, experimentamos el amor, la gracia, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Es cuando nos regamos delante del Señor con lágrimas y levantamos manos y nos arrepentimos. Pero tenga en mente, no podemos quedarnos ahí. Hay otros 2 niveles. El segundo nivel es el número 6. El número 6 es el número del hombre. Ahí es donde Dios comienza a transformar al carnal. Aquel que le gustaba andar en la pachanga y andar bailando la quebradita, y aquel que andaba bailando salsa, y aquel que apenas escuchaba algo, una música pagana, ya empezaba a mover la rodilla. Comienza Dios a transformarlo, a cambiarlo. Ahí es donde el Señor comienza a quitarle esas cosas de que, mire, yo no diezmo porque yo no voy a mantener al pastor. Que trabaje, dicen algunos. Y Dios comienza a formarle. Dios comienza a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro. Dios comienza a convertirle de un cristiano carnal en un cristiano espiritual. Su manera de pensar comienza a cambiar, porque ya está en el segundo nivel. Ahí es donde están muchos líderes. Ahí es donde están aquellos que sirven. Ahí están aquellos que siempre quieren hacer algo para la iglesia, servir. Porque están aprendiendo de que no se trata, como alguien dijo, a ver si alguien está dispuesto a hacer algo por mí en la iglesia. Es tiempo de llegar a la iglesia y decir, a ver si puedo hacer algo por la iglesia. El 6 es el que más resistimos, porque nos duele, porque ahí nuestra carnalidad se tiene que ir, ahí nuestros pensamientos torcidos se tienen que ir, hay todas las cosas, las mañas que traímos del mundo allá cuando estábamos afuera, ahí cuando no respetábamos a los políticos de México, de El Salvador, porque nos engañaban, ahí cuando la policía nos detenía y nos quitaba el dinero, y de repente vemos las cosas de igual manera. Y cuando llegamos a la iglesia, el Señor dice, quiero llevarte a un siguiente nivel, pero eres muy carnal. Eres una chuleta. Necesito cambiarte. El tercer nivel era el número 7. Ahí es donde Dios comienza a dar las revelaciones. Ahí es donde Dios comienza a darte mensajes. Ahí es cuando estás tú en tu casa estudiando y de repente comienzas a llorar porque Dios está hablando a tu corazón. Ahí es donde aún estás dispuesto a dar la vida por la obra del Señor. Ahí es donde sabes y entiendes que el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, aleluya, fue demasiado grande, que no hay millones, no hay tesoros que nosotros podamos ofrecer y dar al Señor, que podamos pagar por una gota de sangre. El tercer piso es donde necesitamos movernos. Es donde Dios comienza a revelarnos. Es donde viene el discernimiento. Es donde se mueven los profetas. Es donde se mueven los evangelistas. Allá es donde necesitamos movernos. Allá necesitamos estar. La conexión de los 3/4 era por una escalera en forma de caracol. Estaba yo, mientras estudiaba esto, le dije al Señor, ¿pero qué tiene que ver esto? Dice Iván, me preguntó el Espíritu de Dios, ¿por qué la escalera no está alta, no está así empinada? Dije, Señor, no sé. El Señor me habló y me dijo, entre más subes una escalera que está alta y empinada, más la fuerza de gravedad te va a llamar para que caigas. En el camino con el Señor va a haber momentos en que nos vamos a cansar, nos vamos a agotar mientras vamos subiendo. Necesitamos pararnos y descansar un poco. Nos van a herir, nos van a lastimar y vamos subiendo la escalera y sentimos ya no seguir. Pero en vez de regresar, el Señor dice, para, detente un poco. Me tocó ir a Suiza, un privilegio que Dios me dio de ir en un viaje misionero. Cuando estuve allá, hay una de las iglesias, supuestamente una iglesia antigua, con los escalones, más escalones de Europa, dicen, la más alta. Oh no, yo miré a mi esposa, le dije, ¿la subimos? Y me dijo mi esposa, estás loco, ve tú si quieres. Me estiré un poquito, estoy listo, vamos. Y comencé, pero feliz, contento. Y cuando iba
As I was going up the ladder, all of a sudden I got tired. And I got tired. And I saw this little kid. He passed me. He was running. I was like, oh man, I'm too old, but he's not going to beat me. Y me cansé. Y me detuve. Y agarré aire. Y miré que bajó uno, miré que bajó otro, miré que bajó otro. Y les pregunté, hey, do you want to go the way up there? They said, no, we couldn't. I feel like my heart is beating so hard, I'm going to get a heart attack. El problema de ellos es que no pararon. No tomaron un respiro. Y ahí estaba yo, sintiéndome viejo, pero todavía había un poquito más de energía en mí. Te van a herir, te van a lastimar. Cuando comiences a servir al Señor, el diablo va a venir en contra de ti con bastante fuerza. Y tú vas subiendo la escalera y el Señor te va revelando más cosas. Y el Señor va encargándote ministerios. Pero cuando vayas subiendo, cuando sientas que ya llegues allá, te vas a cansar, vas a sentir que las cargas son demasiado pesadas. Detente un poco, no hay problema, pero no bajes, por favor. No bajes, no desciendas. No llegues a ser un cristiano carnal, un cristiano mediocre. No te quedes allá abajo. Piensa que Richmond está esperando cristianos pentecostales del nombre, que estén en fuego, que estén en poder, que estén en autoridad, que caminen en la autoridad del Espíritu Santo. Señorita, jovencito, tú que estás en la escuela, por favor, no bajes la escalera espiritual. Tu escuela necesita el evangelio. Tu escuela necesita un pentecostal loco. Tu escuela necesita un predicador. Tu escuela necesita un evangelista. No te bajes de la escalera. Estaba predicando un día. Mi niña Isabela pasó al altar y me habló y me dijo, papi, siento que el Señor me está llamando a un nivel más alto. ¿Qué hago? Le dije, hija, ¿qué es lo que necesitas? No sé, tengo carga por las almas, papi. No puedo dormir en la noche. Veo a mis amigas y veo a mis amigos quemándose en un lago de fuego. No sé qué hacer. Y vino al altar y estuvimos orando juntos un rato. Me dijo, papi, necesito hacer algo. Le dije, hija, lo que Dios le ponga en el corazón a hacer. Si quiere comenzar un estudio bíblico en la escuela, vaya, comiéncelo. Si necesita que yo vaya, yo voy. Me dijo, que papi, voy a mirar, voy a reunir a mis amigas. Ella jugó fútbol por 3 años. Yo era su entrenador, y después de que ella decidió salirse de jugar fútbol soccer, yo también me decidí salir, porque la razón por la cual estaba ahí es para ayudar a mi niña, para mirarla, para compartir con ella. Y me llamó y me dijo, tengo que dejar esto del fútbol, es una pasión para mí. Y le soy sincero, parece que me dolió más a mí que a ella, porque yo soy muy futbolista. I'm gonna be honest. I was like, really, you want to quit? Why? Come on, let's go. Pero quería yo más que ella jugar aquella. Pero me habló y me dijo, tengo un llamado de parte de Dios y no lo puedo negar. Comenzó un estudio bíblico los lunes. Ya la criticaban porque se iba de falda, ya la criticaban porque tenía el pelo largo, ya hablaban de ella porque leía la Biblia cuando estaba en su hora de lunch. Y un muchacho, bueno, voy a decir su nombre, espero, y si la familia está mirando, bueno, gloria al Señor, se van a dar cuenta. Llamado Alex Rubio. Andaba detrás de ella, la estaba invitando a salir, la estaba invitando a ir a fiestas. Y mi hija le dijo que no podía. Yo soy diferente, yo soy cristiana, yo sirvo a Dios, yo soy apartada para el Señor. Y se empezó a burlar de ella y dijo, oh, ustedes son aquellos que hablan en lenguas, Isabela. Ustedes son aquellos que... Empezó a burlarse de ella. Y mi hija me dijo, esto fue lo que me dijo Alex. Y le dije yo, ¿qué va a hacer, hija? No me importa lo que él diga, voy a comenzar un estudio bíblico. ¿Está bien? Y comenzó el estudio bíblico. Y el primerito que fue Alex. Llegaron 10 personas al estudio bíblico. 9 de ellas eran las compañeras del equipo de fútbol. Y una de ellas comenzó a llorar. Y una de ellas dijo, Isabela, what is this that I feel, Isabela? What is this? I feel like crying. I want to hold it, but I can't. What is it? Y mi hija le dijo, it is the Holy Ghost. Give him freedom. Let him touch you. He wants to rescue you. He wants to make a difference in your life.
El día siguiente llegaron 5 de visita a la iglesia y llegó Alex Rubio también, pero llegó con una sonrisa burlesca y se terminó la predicación y ahí a regañadientes pasó al altar, pero levantó las manos, pero dijo: Jesús lo necesito. Y cuando dijo Jesús lo necesito, el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Muchos jóvenes piensan: estoy demasiado joven para que Dios me use. No, Señor. Hay escuelas que necesitan un pentecostal. Hay amigos que necesitan un cristiano verdadero. Hay aquellos que necesitan sentir lo sobrenatural. Esto del Espíritu Santo no se debe de quedar solamente en la iglesia. Debe de sentirse en la escuela. Debe de sentirse en el trabajo. Debe de sentirse en el freeway. Debe de sentirse donde quiera que vamos. Y Alex Rubio, el que más criticaba a mi niña, después era el que andaba invitando a todos: vengan al estudio bíblico. Alex, when you say the Pentecostal people were crazy, y Alex volteó y les dijo: yes, we are crazy. I'm one of them now. Me hubiera encantado, no lo pensé, me hubiera encantado haberles traído el video. Hay un joven, mide casi 7 pies de altura. Es un chino. Habla mandarín e inglés. Cuando escuchó de que Isabela tenía el estudio bíblico en la escuela, en su hora de lunch, su familia es budista. Él no cree en Dios, o no cree en Dios. Owen se llama él. Llegó y se quedó hasta atrás. Mientras Isabel enseñaba, dijo: alguien aquí se siente demasiado solo. Alguien aquí necesita el amor de un padre. Alguien aquí nunca sintió el abrazo amoroso de un papá. Y Owen estaba llorando. Su papá lo dejó cuando era demasiado niño. Después mi hija se dio cuenta. Owen se le acercó a Isabela y le dijo: you know what? I do not believe in God, but I'm going to give you God a chance. Recuerdo la primera vez que Owen llegó a la iglesia, un chino mandarino alto, parece basquetbolista, el hombre más inteligente de la escuela, el que tiene los mejores grados. Se va a graduar juntamente con Isabela y él es, ¿cómo le llaman a la persona que da el mensaje? What's it called? The smartest person that usually gives the message when they're graduating. The valedictorian. Thank you very much. That's Owen. Llegó a la iglesia, estaba hasta atrás con los brazos cruzados. Y me le acerqué y le dije: Owen, do you want to pray? And Owen looked at me and he said: yes, I do. I do not know how. Pero no sé cómo. I said: Owen, Yo le dije: Owen, raise your hands. levanta tus manos He called upon Jesus. y comienza a llamar a Jesús. He said: Jesus, Dijo Jesús, they say that you're the Father of fathers. Él dice que tú eres el Padre de Can you padres. please give me a hug? ¿Será que por favor me puedes dar un abrazo? And right there, Y ahí mismo he started crying. él comenzó a llorar. Later on, we went to a camp. Y después, un tiempo después, Fuimos al campamento. Yo ahí estaba. Cuando pidieron los que quisieran recibir el Espíritu Santo, Owen fue el primero. Todo el mundo estaba sorprendido. ¿Y este chino de dónde viene?, me decían a mí. Fue mi hija, fue el líder de jóvenes, fue una jovencita. Lloraron por Owen. Y Owen recibió el Espíritu Santo. No ha perdido un solo servicio en la iglesia. Llueve, hace frío, nos cayó un huracán y Owen ahí estaba llamándome: Pastor, do we have church today? Because I'm here at church right now, I don't see anyone.
Le dije a mi hija Isabela, nunca pierdes ese deseo, nunca pierdes ese anhelo. Tiene estudio bíblico el lunes, tiene estudio bíblico martes, tiene iglesias el miércoles, tiene ensayo de música el jueves y tiene otro estudio bíblico el viernes. Tráigame por favor lo que les dije. Muchas veces decimos, es que yo no sé predicar, es que yo no sé enseñar, es que yo no sé qué decir, es que yo no tengo habilidad, es que yo no tengo conocimiento, es que yo no fui a la escuela, es que no sé leer, es que no sé escribir. Pármela aquí, por favor. Pármela aquí, tenga la parada y sosténganmela, por favor. No va a caer en la cabeza y sea mi último mensaje hoy. Nosotros muchas veces pensamos, nos sentimos incapaces, inseguros. ¿Cómo le voy a hacer? No he ido al instituto bíblico. ¿Qué voy a hablar? Yo mismo me confundo cuando hablo. Tenemos un muchacho que acaba de entregarse al Señor, llegó de Oaxaca, habla un dialecto y apenas está aprendiendo a hablar el español. Pero le digo, Luisito, ¿qué quieres ser, hijo? ¿Qué quieres ser más adelante? ¿Qué quieres hacer para el Señor? Me dice, pastor, yo quiero ser un predicador. Muchos dicen, no tengo la habilidad. Se nos olvida. En la visión de Jacob, en el sueño de Jacob, había una escalera, los ángeles de Dios subían y bajaban, pero se nos olvida, la escalera estaba apoyada en tierra. ¿A dónde va, pastor, con esto? Quiero decirle a dónde voy. Antes de que Dios haga algo, antes de que Dios mueva su mano, antes de que Dios haga milagros, antes de que los ángeles de Dios suban y bajen, tiene que haber alguien abajo que esté dispuesto a soñar y a creer que Dios puede hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Sosténganmela, ¿ok? Mientras me vaya subiendo, más necesito que me la sostengan. Necesito que no se vayan a descuidar. Mi esposa sabe que estoy haciendo esto, me cuelga y no me deja salir a predicar. Entre más alguien sube la escalera, alguien más necesita sostenerla. Uno de estos varones no podría sostener la escalera, se necesitan dos. Hay momentos en que el Señor quiere hacer que la iglesia suba, quiere hacer que la iglesia vaya, avance, que suba a un nuevo nivel. Pero no puede el pastor solo, no pueden los líderes todos que pasaron solos. Alguien necesita detener la escalera, alguien necesita sostenerla. ¿Por qué? Porque hay un mundo perdido que necesita subir por ella. Siempre Dios necesita a un cristiano que esté orando, un cristiano que esté ayunando, a un líder que esté temprano en la iglesia, preparando el ambiente espiritual, preparando el fuego en el altar, preparando a la gloria de Dios. Necesitamos predicadores en las escuelas, necesitamos predicadores en las esquinas, necesitamos predicadores en el trabajo, necesitamos evangelistas. No que anden buscando púlpito en una iglesia, que estén buscando un púlpito afuera en la calle, donde están los drogadictos, donde están los borrachos, donde están los pecadores. Alguien necesita sostener la escalera. Era un nuevo convertido, nunca había predicado. Pastor Limones predicó un mensaje acerca de las almas que me cambió, me destrozó por dentro. Salí a la calle, mi papá con una guitarra, mi hermana Celia pasando tratados. No sabía predicar, nunca había predicado en mi vida.
Mientras la multitud me rodeaba, comencé a hablar de las cosas de Dios. Sentí que un trueno cayó del cielo, literalmente un relámpago me golpeó. No sabía qué decir, nunca había predicado, no sabía cómo acomodar mis palabras, no sabía hacer un mensaje. Pero en ese momento sentí la unción de Dios y comencé a hablar ahí cerca a una taquería. Y una mujer llamada Pam, con 2 tacos en la mano y una horchata en la otra, comenzó a temblar y comenzó a decir: Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, talk to me, Jesus, speak to my heart, Jesus. Y mientras predicaba inglés, español, no sabía si estaba hablando en lengua, no sabía si estaba hablando español, no sabía si estaba hablando en inglés, no sabía nada. Lo único que sabía que sentía la unción de Dios y tenía una carga en mi ser, tenía una carga que no me dejaba tranquilo, tenía una pasión por alcanzar a alguien. Tenía los ojos cerrados y cuando los abro alcancé a mirar como Pam tiró la horchata, se le cayeron los tacos y levantó sus manos y comenzó a alabar a Dios. Pam recibió el Espíritu Santo. Otra afroamericana que estaba a un lado de ella recibió el Espíritu Santo. Otra mujer que estaba ahí recibió el Espíritu Santo. 6 personas recibieron el Espíritu Santo. Yo no lo podía creer, yo me sentía demasiado bajo, me sentía demasiado inseguro, me sentía demasiado pequeño, me sentía que no tenía entrenamiento, no sabía nada de las cosas de Dios, pero todo lo que sabía, que tenía una pasión dentro, que quería hablarle a alguien, que quería testificarle a alguien. Y el Señor me habló y me dijo: lo que estabas haciendo era sosteniendo la escalera. Cuando tú te apasionas, cuando tú decides ir a hablar, predicar, los ángeles de Dios suben y bajan, están listos y dispuestos para ayudarte, están listos y dispuestos para traer sanidades, están listos y dispuestos para traer milagros, para contestar peticiones. Oh, hermano querido, pero el problema es que muy pocos ángeles se están moviendo, porque muy pocos abajo se están sosteniendo una escalera. Yo quiero que mis hijos suban por ella. Yo quiero sostenerla con oración, yo quiero sostenerla con ayuno, yo quiero sostenerla con integridad, yo quiero sostenerla con santidad. Hermana, no le haga caso a esas que dicen: ay, tan lindo tu cuerpo, y mira, andas toda vestida, andas con tu falda larga, parece que estás limpiando la calle, barriendo la calle con ella. No les haga caso, ame a Dios, sirva a Dios. Usted está sosteniendo una escalera para que sus hijos sean salvos, para que su familia sea salva, para que sus familiares suyos allá en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador, en Honduras sean salvos. Alguien necesita sostener la escalera. Les conté de mi hijo ayer, como por 1 año y medio estaba perdido, alejado de los caminos del Señor. Había días que me levantaba a las 3 de la mañana y no quería orar, me sentía cansado, no sabía qué decir. Pero ahí con sollozos, donde las palabras no salían, donde las lágrimas caían, donde no sabía ni qué decir porque sentía dolor. Le pedí al Señor: guarde a su profeta, Señor, guarde a su predicador, guarde al varón de Dios que ha levantado, guarde a Daniel Gama. Sígalo donde vaya, persígalo, Señor. No lo deje en paz, no lo deje tranquilo. No permita que el diablo se lo lleve, no permita que el diablo ponga una trampa. Guarde su vida, vuélvala a su casa, vuélvalo a sus pies, vuélvalo a sus caminos. Cuando digo esto, por favor, no malinterprete. Predicó hace 1 mes atrás en la iglesia. Una persona recibió el Espíritu Santo, 3 decidieron bautizarse. Mi esposa me dijo: sabes, discúlpame, me dice mi esposa, yo te admiro mucho, amo tu pasión y tu manera de predicar, pero no quiero hacerte favor, por favor, quiero hacerte saber, y por favor no te sientas mal, tengo un predicador nuevo, mi favorito.
Le dije, oh mi amor, jamás me voy a sentir amenazado, jamás me voy a sentir triste, al contrario. Yo quiero que Él alcance lo que yo no he alcanzado. Yo quiero que Él vea lo que yo no he visto. Si por alguna razón la muerte llega y me visita y es la voluntad de Dios que me vaya, yo sé que todos los planes que Dios me prometió, las promesas que Dios dijo que eran mías, si no las veo, las va a ver Él. Todo lo que hacemos es sostener una escalera. Es todo lo que estamos haciendo. A veces nos sentimos, a veces nos duele, a veces no entendemos, pero mirando hacia arriba, ahí está Dios. Yo no sé si usted tenga pródigos, yo no sé si usted tenga familia, yo no sé si tenga aquellos que están alejados del Señor, pero el Señor me acaba de hablar en esta mañana mientras oraba y lloraba en el cuarto. El Señor me habló: los voy a regresar, los estoy regresando, estoy mandando un silbido de paz, estoy levantando a los valientes. Dile a mi iglesia que no dejen de orar, dile a mi iglesia que sigan firmes, dile a mi iglesia que no dejen de testificar, dile a mi iglesia que no dejen de evangelizar. Estoy llamando de los cuatro vientos, estoy llamando a un pueblo, el pueblo que está por nacer te alabará, oh Dios. Esto es lo que quiero hacer. Quiero que me ayude a sostener esto. Quiero que salga corriendo de donde está. Algunos cuando vengan acá van a recibir el Espíritu Santo si no lo han recibido, pero quiero que venga corriendo. Quiero que sostenga esto y quiero que le haga saber al Señor: renuevo mi pacto con usted, renuevo mis votos con usted. Sostengo la escalera, Señor, antes de andar buscando mi propio beneficio, antes de estar buscando mi propio bienestar, antes de estar buscando mi propio provecho. Voy a orar por otros, voy a interceder por otros, voy a sostener la escalera. Mis amigos van a venir, mi familia va a venir, mis hijos van a volver, los pródigos van a regresar a casa. En el nombre de Jesús, con el poder, la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, en esta hora, Señor, sostenemos la escalera.